agosto del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan ya en estudios Roberto Gómez, asambleísta, coordinador de la bancada Creo Unidad por el Cambio. Vamos a hablar sobre la indagación fiscal sobre un contrato de explotación petrolera donde Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal que incluyen al vicepresidente Jorge Glass. Ahora, esto fundamenta un nuevo pedido de juicio político. Lo vamos a analizar. También estará en nuestros estudios Pablo Dávila, integrante del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el creado por el presidente Lenín Moreno. Vamos a hablar sobre las evidencias que se acumulan mostrando la disfuncionalidad del quinto poder ciudadano. Exigen una cirugía mayor que vaya más allá de las recomendaciones o las sugerencias, una reforma a fondo. Lo analizamos. Y Diego Borja, expresidente del Banco Central y exministro coordinador de la política económica. La proforma presupuestaria 2017 tiene un déficit de 7.000 millones y una necesidad de financiamiento por 11.000 millones. El plan de austeridad por 400 millones. ¿Tendrá algún efecto en la economía? También lo vamos a revisar. Bueno, para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el presidente de la República, Lenín Moreno, estuvo en Sicchos, en la provincia del Cotopaxi, y allí pidió perdón por lo que llamó equivocaciones de la revolución y explicó cómo afecta de forma directa la corrupción a toda la ciudadanía y especialmente a los más pobres. Este miércoles se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y el presidente de la República estuvo en Sicchos. Allí realizó una evaluación del diálogo iniciado con los pueblos y nacionalidades que habitan en nuestro territorio. El mandatario contó que hay aspectos de la política pública que se van a corregir. Mil disculpas por parte de esta década de habernos equivocado construyendo únicamente escuelas del milenio de excelente calidad. Pero no tomamos en cuenta la cercanía que necesita el niño indígena para poder asistir a sus escuelas. No tomamos en cuenta el transporte. Dijo que primordial para la consecución de esos logros es el combate a la corrupción. Reafirmó estar en contra de aquellos que dicen que no importa que se robe si es que se hacen escuelas. No es verdad. La corrupción se lleva miles de millones de dólares que pueden ser esas escuelas a las cuales les falta profesores, esos centros médicos a los cuales les falta doctores, enfermeras y medicinas. Anunció que el próximo 19 de agosto se dará inicio a la minga agropecuaria. De esa manera, decía el presidente, se busca pagar la deuda que se mantiene con el campo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. No importa que lleven con tal de que hagan obra. Este famoso estribillo engendrado por el velasquismo, amamantado por el febres-corderismo y adoptado por el correísmo, deslumbra con obras faraónicas que traen el tumor maligno de la corrupción, que roba a los pobres educación, salud, casa y comida, pero que a los tragabolas entontece elevándoles la autoestima. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El CAL negó el pedido de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass porque él no había sido ligado personalmente a ninguno de los juicios contra la administración del Estado que cometieron sus colaboradores en la red de corrupción de Petroecuador que él mismo Glass denunció a la Fiscalía. Pero el fiscal general del Estado, Carlos Vaca, la semana pasada incluyó al vicepresidente Glass en la indagación previa por un contrato de explotación petrolera donde Contraloría encontró indicios de responsabilidad penal. Esta es la primera vez que la Fiscalía incluye al vicepresidente Glass en una indagación previa, pero cuando actuaba como ministro de Estado. Roberto Gómez, asambleísta de Creo por Guayas y jefe de la bancada Creo Unidad por el Cambio. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buen día, doctor, un gusto estar aquí esta mañana. Esta inclusión abre la posibilidad de solicitar nuevamente un juicio político, porque de acuerdo al artículo 129 de la Constitución,
procede a un juicio político por peculado sin que sea necesario el enjuiciamiento penal previo. Ahora, según la técnica jurídica, esto se perfeccionaría con la indagación previa abierta por el fiscal contra Glass y otros por peculado. No se necesita llegar a la instrucción fiscal que inicie el juicio penal con la formulación de cargos. ¿Se ha producido realmente lo que faltaba para que el CAL autorice un juicio político? Doctor, el Ecuador el día de hoy vive una realidad y tiene salida. Y tiene salida, primero, si se consigue confianza y segundo, si se deja trabajar en paz a los comerciantes y a los emprendedores. El presidente de la República, al retirarle las funciones al vicepresidente, le retira la confianza y se queda corto porque debía también exigirle la renuncia al cargo. Nosotros hemos vivido la impunidad desde la Asamblea Nacional, el Ecuador lo sabe. Ya el día de hoy existe esta instrucción abierta en contra del vicepresidente por este informe de Contraloría. El detalle con ese informe en particular es que es del año 2012 y de cuando él era ministro. En consecuencia, ya ha pasado un tiempo y el juicio político se lo podría hacer hasta un año después de que deje ese cargo. Pero es una razón más que lamentablemente, porque es penoso que el vicepresidente esté involucrado en todos estos actos, pero es una realidad y tiene que renunciar. Es una razón más para que el Ecuador sepa que él no puede tener la confianza ni de los ecuatorianos ni del gobierno. Por eso él debe renunciar por dignidad, como lo ha hecho ya, como se le ha exigido ya, no solamente por parte de los asambleístas de oposición, en representación de millones de ecuatorianos. Los ciudadanos ya están saliendo a las calles. Es la 10ª semana afuera de la Fiscalía cuando se pide la lista de Odebrecht. Los ciudadanos saben que el CAL archiva de una manera incorrecta, faltando a la norma, el juicio político. Y por eso la ciudadanía está tomando acciones ya de una manera directa para exigirle a los legisladores que reactiven el juicio político. Ahora, pero aquí también hay un asunto muy interesante, porque lo que se revela es que la Fiscalía revive después de 6 años de que se produjo un caso de peculado y recién, o sea, no solo que ya no hay informe previo para los contratos que antes había, sino que ahora después de 6 años de producir una irregularidad la constata y recién ahí el fiscal toma acción, con lo cual pues en verdad no procedería a ese juicio político. Pero en caso de renuncia o de sanción y destitución del cargo para elegir al nuevo vicepresidente, resulta que los votos de Alianza País son suficientes. Se requiere 69 según el artículo 150 de la Constitución. De acuerdo al mandato popular de la segunda vuelta presidencial, le corresponde a Alianza País el cargo de vicepresidente de la República en caso de que haya que elegir un nuevo vicepresidente. Mire, hay que decirle al fiscal general de la Nación que cuando se solicite a la Asamblea Nacional el enjuiciamiento y la autorización para ese enjuiciamiento del vicepresidente por parte de la Fiscalía, la Asamblea Nacional lo va a autorizar, porque la ciudadanía lo va a exigir y porque simplemente sería la concreción de lo que los ciudadanos ya saben. ¿Qué es lo que los ciudadanos ya saben? Lo que el presidente Lenín Moreno ya ha anunciado públicamente y lo ha dicho. Y es lo que ha hecho que el vicepresidente de la República, al ver un guante celochante y salga a despotricar en contra del presidente de la República, que el dedo apunta al ingeniero Jorge Glass. Lo sabemos los ecuatorianos, lo ha dicho el presidente. Y además, hemos visto cómo sí se puede rectificar. El mismo señor Moreno era parte del gobierno que defendía que la deuda del Ecuador era 27.000 millones de dólares aproximadamente. Hoy, cuando le toca afrontar la realidad, nos confirma lo que ya sabíamos, que bordea los 60.000 millones de dólares de deuda. Rectifica, rectificar es correcto. Por eso el CAL, ante la realidad, ante conocer que los audios del delator de Odebrecht hablan con el señor Pollitt y dice
que Jorge Glass está haciendo caja. Esto es de conocimiento público y nosotros solicitamos, anunciamos estos audios de las delaciones de Odebrecht como parte de las pruebas del juicio político. Ahora él se refiere que estaba haciendo caja para la elección. Esto es porque inicialmente el precandidato presidencial de Alianza País era Jorge Glass. También dice que está pidiendo por todos los contratos. Eso se escucha en el audio. Un audio al cual hemos pedido ya formalmente a la Fiscalía que nos entregue las transcripciones. Y nosotros escuchamos lo que el Ecuador escuchó y nosotros sabemos lo que el Ecuador sabe. Y sabemos que al señor Rivera, una de las razones por las cuales lo detienen, parte de los fundamentos es que tiene un familiar que le permite poder gestionar todos estos contratos, un familiar en hartos cargos. Y nosotros le hicimos la pregunta al señor Glass, Homero Castañer, cuando fue a hablar a la Comisión de Fiscalización, ¿qué otro familiar tiene él en altos cargos de la función pública que le permitan al señor Rivera no solamente hablar en nombre de alguien, sino concretar, no uno, sino más de un pago, lo que implica que se pudo completar la transacción con respecto a las coimas de Odebrecht? El Ecuador entero lo sabe. Y para salir adelante de esta crisis económica se necesita confianza. Una confianza que el vicepresidente de la República, aferrándose a su cargo para tener la protección aparente de la Asamblea Nacional, que la perderá cuando el fiscal lo pida, no contribuye a que se genere esa confianza y prefiere... Claro, pero hay una diferencia, porque en efecto en estos días se han escuchado los numerosos pedidos de renuncia al vicepresidente o de que se haga un costado. Pero si se procede al juicio político, se abre la posibilidad de juzgar públicamente, transparentemente, si es o no inocente e inculpable, y como Alianza País tiene mayoría, entonces se ve, es Alianza País realmente enfrentada ante la ciudadanía para saber si está o no contra la corrupción. Pero ¿qué ocurre con los juicios penales? Normalmente, usted es muy joven, pero yo conozco algo de historia, y resulta que todos estos juicios terminan en nada. Después de unos años resulta que no encontraron un papel o cualquier cosa y con cualquier pretexto los exoneran. Entonces, el asunto es la clave de evitar el juicio político. Realmente ese es el contenido. Con la renuncia, si bien es cierto, se retira quien no tiene la confianza de la ciudadanía. ¿Qué va a ocurrir después con la justicia? Mire, al retirarle las funciones al vicepresidente, convierte a la vicepresidencia de la República en el nuevo Ministerio de la Felicidad y del Buen Vivir. Y encima le otorga de presupuesto para el 2017 alrededor de 7 millones de dólares para la vicepresidencia. ¿A cuenta de qué? Pues, si ya no tiene nada que hacer el vicepresidente y ahora pasa 7 horas metido el día entero, no solamente yendo a declarar por un caso, sino por dos. Bueno, de a dos lo está entonces haciendo. Que va a haber un nuevo vicepresidente que tendrá una asignación para ejercer sus funciones. Que el señor Moreno de una vez vaya anunciando cuál es la terna para la vicepresidencia de la República. Todos sabemos lo que debe pasar en justicia. Hay sanciones legales, hay sanciones morales, hay sanciones espirituales. En este caso la sanción legal se está demorando y la justicia lenta, recién 2 meses después le otorga una orden de prisión domiciliaria al señor Poli, lenta. Pero de lo que no se van a salvar es de la sanción moral de la ciudadanía. Este CAL, si no rectifica, esta Asamblea de Alianza País, si es que no da paso al juicio político y a autorizar el juicio penal cuando el fiscal, si es que el fiscal de una manera rápida, legítima y transparente lo solicita a la Asamblea, no se van a salvar del juicio de la ciudadanía. Ya la ciudadanía está en las calles. Es la 10ª semana que están afuera de la Fiscalía miércoles a miércoles. La ciudadanía estuvo en las calles para la elección presidencial, la segunda vuelta, pero no se produjo ahí la sanción. En todo caso, vamos a ver qué pasa. Roberto Gómez, asambleísta por Guayas, jefe de la bancada, creo, Unidad por el Cambio. Gracias
por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias a usted. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos está en nuestros estudios Pablo Dávila, integrante del Frente de Transparencia y de Lucha contra la Corrupción, el creado por el presidente Lenín Moreno. Vamos a hablar sobre la estrategia que se elabora. Solo contempla mejorar la transparencia, mismas reglas, los mismos actores cuyo fracaso es evidente. Lo vamos a analizar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. El miedo es el mayor freno del cambio, lo dijo Abel Pérez Rojas, educador mexicano. Pablo Dávila, integrante del Frente por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Bienvenido a Contacto Directo. Steffi, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. 5 estrategias han planteado desde el Frente y una se refiere a la lucha contra la impunidad. Ahí proponen, por ejemplo, ustedes reformar el Código Integral Penal para promover la protección a los servidores públicos, a los ciudadanos también que denuncien actos de corrupción y además permitir el juzgamiento de delitos de peculado y enriquecimiento ilícito sin contar necesariamente con el informe previo de la Contraloría. Esa es la propuesta que han planteado. La idea, le pregunto, es proteger a quien se atreve a denunciar cuando lo hace de manera fundamentada, claro, contrario a lo que ha ocurrido en los últimos años, que quien es parte de una veeduría, quien investigaba, quien denunciaba, es el que terminaba condenado. Efectivamente, la estrategia que hasta ahora se ha planteado al presidente y que ha sido aprobada por el primer mandatario contempla 5 ejes. El primero, el de la lucha contra la impunidad, pretende precisamente reforzar mecanismos de investigación, los mecanismos de sanción y los mecanismos de juzgamiento en la lucha contra la corrupción. Uno de los elementos que ha sido traído a la mesa de discusión en el Frente es precisamente la necesidad de proteger de mejor manera a aquellas personas que denuncian actos de corrupción, para darles la facilidad de presentar toda la documentación correspondiente y que el sistema de administración de justicia se active con las garantías del caso. Ahora, es importante también reflexionar que toda la estrategia que está desarrollando el Frente tiende a establecer medidas que tengan impacto, de ser posible, en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Y esta reflexión es muy, muy importante por la crisis que está viviendo el país. La crisis que nosotros estamos enfrentando nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de unificar esfuerzos en la lucha contra la corrupción, de evaluar la función de la gestión institucional para poder entender cómo se han cumplido las funciones que manda la Constitución, en qué momentos es necesario una reforma legal, en qué momentos se debe velar más bien por una aplicación normativa. Hay ciertos casos en los cuales es evidente que una reforma normativa podría ayudar a controlar y a promover transparencia. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el sistema de contratación pública, donde ciertas reformas a la ley podrían facilitar en primera instancia y de primera mano y con efecto inmediato algunos cambios. Claro, es decir, pero hay otros frentes que pueden ser incluso que se pueden hacer en un corto o mediano plazo, no necesariamente a largo plazo, pero en el mismo caso, por ejemplo, del excontralor, es un ejemplo de lo que estamos hablando. Cuando el juez resolvió que su sentencia era maliciosa y temeraria, podían ir detenidos incluso aquellos que denunciaron. El contralor, en los audios con el delator de Odebrecht, dice que le tocó incluso meterse allí con el juez para que la declare maliciosa y temeraria, y entonces ayuda, sí, que habría un mecanismo de protección y todo como lo están proponiendo, pero finalmente el tema recae en las personas, en quiénes son los que están dirigiendo esas funciones, el contralor, un fiscal, un juez, un asambleísta, de allí parte todo. Entonces, concursos transparentes para escoger a los mejores. ¿Y qué proponen ustedes sobre eso, que es pues la piedra angular del sistema? Sin duda, una de las preguntas de fondo que no solamente el Frente de Transparencia, sino los ciudadanos en general debemos hacernos es: ¿qué tipo de personas son las que queremos para representarnos y para ejercer la dignidad de ciertas funciones públicas? El caso que usted cita, Steffi, sobre el Contralor es un ejemplo perfecto y yo quisiera profundizar brevemente en el mismo. Decíamos que hay ciertas cosas que se pueden arreglar con reformas normativas. ¿Qué cambios legales se necesitan? En otros casos necesitamos profundizar en qué tipo de procedimientos de control y coordinación se pueden mejorar. Pero decía, la pregunta fundamental está en quién ejerce la función. Y es el Consejo de Participación Ciudadana quien tiene una responsabilidad a esta pregunta y que, creo yo,
al menos esta es una opinión personal, tiene muchas deudas que responderle a la ciudadanía y al país. Mire usted el caso del Contralor. Aquí tengo yo, solo como un ejemplo, el código de ética de la compañía Odebrecht y también el código de ética de la Contraloría General del Estado. El código de ética de la compañía, en una parte señala, y muy brevemente, que queda prohibido a todos los miembros de Odebrecht ofrecer pagos que puedan ser interpretados como coimas, sobornos o pagos en virtud de infracción de ley o pagos inadecuados e ilícitos a cualquier agente público. Por su parte, el Código de la Contraloría establece que las servidoras y los servidores de la Contraloría tienen la obligación de desvincularse de conflictos de interés y de no aceptar ninguna forma de corrupción, entre ellas el soborno, el fraude y el blanqueo de dinero. Cuando uno escucha los audios o lee las transcripciones de los audios de las conversaciones del Contralor con el señor representante de Odebrecht, realmente llama la indignación y es imposible de creer que estamos hablando del máximo jefe de cuentas del Estado y de un alto representante de una empresa transnacional, hablando prácticamente como delincuentes comunes, haciendo tabla rasa de los principios contenidos en estos documentos, prácticamente haciendo un insulto en cada palabra a la ética que debe primar en el ejercicio de la función pública y también en el ejercicio de la representación privada. Por eso ustedes hablan de la importancia de las personas, de la probidad de quienes son elegidos para ocupar estos cargos. Pero fíjese usted que mientras discutimos y mientras proponen política pública, la promoción de transparencia, hablábamos de la impunidad, la educación en valores, todo es muy necesario que están dentro de las estrategias que plantean, ya también las cosas están avanzando y bajo los mismos mecanismos. Los concursos, por ejemplo, para Contralor ya están en marcha. La renovación parcial del CNE con las mismas reglas ya están en marcha. Entonces, estas son recomendaciones válidas, sirven. Pero hay un tema, y es que el presidente de la República tiene la potestad de hacer cambios rápidos, urgentes, casi que inmediatos, cambiar reglamentos, eliminar decretos, poner decretos, proponer las reformas legales para que se traten rápidamente en la Asamblea y que esto pase más allá de buenas propuestas y recomendaciones a acciones que sí se pueden tomar en un corto y mediano plazo. Nosotros como miembros del Frente tenemos una responsabilidad muy importante con el país y esa responsabilidad en primera instancia está en clarificar cuáles son las medidas urgentes de impacto inmediato que van a permitir consolidar la lucha contra la impunidad. Eso es ser un actor vigilante, como ha pedido el presidente de la República a todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que estamos en el Frente, para velar una ágil investigación y administración de justicia en los casos que actualmente están en vigencia y que son de conocimiento público a través de los organismos competentes. Pero inmediatamente debemos aplicar también esas medidas de reforma, como usted ha dicho, Steffi, que pueden a través de la iniciativa legislativa del presidente promover un cambio también al menos de mediano plazo. Lo que creo que es importante y es un mensaje útil para el país es que estos escenarios de corrupción que nosotros estamos viviendo ahora y que se han vivido en el pasado, es posible que se puedan repetir en el futuro si es que hoy día no nos tomamos el tiempo y la calma para reflexionar sobre las políticas públicas de largo plazo que rescaten de una vez por todas la necesidad de integridad, de transparencia, de honestidad en el ejercicio de la función pública y por supuesto de la representación empresarial. Claro, y eso es importantísimo viendo a futuro también y previniendo otros casos que se pueden dar, pero también es importante poner ese alto a lo que está pasando ahora mismo, que también es de preocupación de la ciudadanía y además porque eso probaría que con todo lo que está ocurriendo, no solo que están intentando bajar la tensión con los diálogos o probando mano dura con quien está allá fuera del país a bien recaudo, sino que sí tienen la intención de hacer cambios de fondo. En eso sigue insistiendo, de hecho, el propio presidente, que se debería estar viendo ya una cirugía mayor. Entonces, para que eso esté tomando forma, ¿qué cambios ya se deberían estar dando? A ver, en términos legislativos,
yo creo que el Frente está en capacidad en las próximas semanas de presentarle al señor presidente algunas propuestas de reforma al sistema de contratación pública, posiblemente a la ley de participación, a la ley de transparencia, para habilitar mecanismos que realmente garanticen una coordinación institucional y mecanismos de control que cierren la puerta al máximo en los procesos de lucha contra la corrupción. Los casos que estamos viviendo ahora, Steffi, tienen que ser sancionados. No hay mejor y mayor caldo de cultivo para la corrupción que la impunidad. Y por tanto tenemos que estar vigilantes todos de que la investigación en la Fiscalía permita convertir los indicios que son de conocimiento público en evidencias, y esas evidencias dentro del proceso se conviertan en pruebas que permitan precisamente levantar los cargos contra todas las personas involucradas independientemente de su cargo. El país lo demanda y ese es parte del ejercicio de la administración de justicia. Es parte del trabajo que está haciendo también el Frente por la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción. Hoy con Pablo Dávila, integrante de ese Frente, en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. A usted. 7:30. Vamos a una pausa. Al regresar, Diego Borja, expresidente del Banco Central, exministro coordinador de la política económica en el gobierno de Rafael Correa. La proforma presupuestaria 2017 tiene un déficit de 7.000 millones de dólares, una necesidad de financiamiento de 11.000 millones. ¿Es viable así la economía nacional? Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Acerca del déficit fiscal y de la necesidad de financiamiento 2017, en la proforma 2017, enviada por el presidente de la República a la Asamblea, el exministro de Finanzas, Jorge Gallardo, precisó lo siguiente. Veamos. El 7% del Producto Interno Bruto es el déficit global del sector público no financiero del año pasado. Las necesidades de financiamiento pasan el 11% del Producto Interno Bruto. En este año 2017, en la proforma se habla de 11.600 millones de dólares de financiamiento para poder pasar el año. Por consiguiente, la situación no hay que mirarla solamente por el lado del déficit global, sino por el lado del financiamiento que se necesita para cubrir las amortizaciones, el pago de los intereses, que no hay recursos para pagar los intereses, y otro tipo de pagos que se deben de hacer con ingresos que no alcanzan. Diego Borja, expresidente del directorio del Banco Central y exministro coordinador de la política económica. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un cordial saludo a todos los que nos miran por esta señal. El artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas dispone que cuando se alcance el límite de endeudamiento se deberá implementar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal. Este plan no ha sido presentado por el presidente. ¿Es necesario que lo haga y qué debería contener? Bueno, en primer lugar, Alfredo, hay que señalar que en la proforma presupuestaria el 70% de los gastos ya están o realizados o comprometidos. O sea, el presidente Moreno solo tiene un margen del 30% para lo que va del año. Vale hacerle una precisión a Jorge Gallardo. El déficit global para este año es del 4.7% del PIB, no del 7%. La necesidad de financiamiento está en alrededor del 11%, porque buena parte de este tiene que dedicarse a amortizar los pagos de deuda anterior, que son alrededor de 7.000 millones en la proforma. Es decir, la situación fiscal es compleja, pero creo que el camino por el cual está yendo el presidente Moreno es adecuado. El margen de maniobra obviamente es pequeño, pero el sendero que está trazando es el único que podría ser, y en términos de las señales que está dando a la opinión pública, una disminución en el gasto, una priorización del gasto, una mesura en el gasto es adecuado. Ahora veamos pues, qué es lo que hay sobre esas señales. Veamos lo que el presidente Lenín Moreno ha planteado. Adelante. La situación económica requiere de medidas de austeridad, sí, pero que no afecten a los más pobres de la patria. Lo dije ya y lo mantengo ahora. Por ello he tomado las siguientes decisiones. He dispuesto poner a la venta uno de los 2 aviones que usa la presidencia para el desplazamiento de las máximas autoridades y de altos funcionarios.
Lo mismo respecto a los automóviles de lujo del gobierno, que serán vendidos de inmediato. He ordenado reducir además en el 10% el sueldo de todos los servidores públicos del nivel jerárquico superior, es decir, los que más remuneración perciben. Además, todos los bienes inmuebles de Inmobiliar se pondrán a la venta y ese dinero será invertido en el proyecto Casa para Todos, para la generación de empleo y el acceso a vivienda de las familias más pobres del país. Algo parecido planteó en su momento el expresidente Rafael Correa, pero si esto se ejecuta, apenas representa, según reseña ayer Diario El Comercio, entre 369 millones y 395 millones de dólares en un año, con 3 de las 4 medidas de austeridad planteadas. Y la Proforma 2017 contempla ingresos por venta de activos por 95 millones hasta el cierre del año. Es decir, el 4 por mil del Producto Interno Bruto y de la necesidad de financiamiento. Entonces, la pregunta ¿es congruente esta propuesta con la magnitud y la gravedad de la situación? Es correcto el sendero por el cual está señalando el presidente se debe caminar, que es una mesura en el gasto. Mire, la palabra austeridad normalmente es desprestigiada en la economía, pero él ha aclarado que no se va a cargar el ajuste de los gastos, la disminución sobre la mayoría de la población, y eso es adecuado. Pero mire, al tiempo que el presidente está eso, yo veo a asambleístas criticando líneas adecuadas del presidente. Él ha dicho que va a volver, por ejemplo, a las pequeñas escuelas para servir a la población indígena, no a las grandes construcciones que son costosas. Eso es adecuado, y los asambleístas, concretamente Espinosa, le está criticando al presidente cuando la asamblea debería coadyuvar, ayudarle a precisamente componer aquello que le han dejado como una herencia que no es la mejor, que es una herencia complicada en términos de ingreso, en términos de gasto, en términos de deuda. Ese sendero es un sendero adecuado que además es el único que le corresponde. Él ha anunciado adicionalmente que en septiembre va a proponerle al país un programa económico global. Y eso es correcto. ¿Por qué? Porque los próximos años lo que hay que hacer es crecer la economía, ampliar el empleo, para que incluso haya más ingresos fiscales por el lado de los impuestos. Bueno, ese plan económico global es lo que hace falta, porque si hacen falta 11.000 millones de financiamiento y propone austeridad por 400 millones, digamos, la diferencia es astronómica. Exactamente, como usted lo ha dicho, y por tanto, para lo que resta del año, se necesita ese financiamiento que el presupuesto lo está ya contemplando. Pero también vale la pena señalar que si bien el año pasado el déficit fue enorme, este año se está comprimiendo bastante. El déficit global es del 4.7% del PIB, el déficit primario es del orden del 2.5% del PIB. ¿Qué significa el déficit primario? Es lo que nos falta sin incluir los intereses de la deuda. Por tanto, una línea también muy importante que habría que hacer es reperfilar la deuda, porque la deuda que tiene el Ecuador ha sido una deuda muy cara. Y en los últimos días, si usted mira, el riesgo país, a pesar de toda la conflictividad política que ha habido, ha bajado enormemente, casi 100 puntos entre julio y lo que vamos del mes de agosto. Entonces, se podría adquirir deuda en condiciones mucho más favorables para el Ecuador. El presidente también anunció que venderá los bienes de Inmobiliar para financiar el programa Casa para Todos, para generar empleo y darle vivienda a los pobres. De acuerdo a su experiencia en el Banco Central con esos bienes incautados desde hace 17 años siquiera, ¿son un hueso lo que queda o es factible venderlos en una cantidad de dinero considerable? Bien, buena la pregunta, Alfredo. Hay carne y hueso. Entonces, lo que habría que lograr es que se venda en las mejores condiciones. No la carne a precio de hueso, sino los precios que correspondan a cada uno. Y claro, esos ingresos de deshacerse de activos que están en manos del Estado y trasladarles a un programa social importantísimo, como es el Casa para Todos, podría ser reactivador de la economía, reactivador de empleo durante una coyuntura. Lo más importante, además de hacer esa política social crucial para los sectores más deprimidos del país, es inyectar una línea de política económica en muchos frentes, no solo en uno, que reactive continuamente y de manera sostenible la economía. Ese es el objetivo. Y ahí tiene que ver todo el conjunto del frente económico. Precisamente, Diego, ese es el problema. El presidente Lenín Moreno cuenta con el mismo equipo económico del expresidente Correa y lo que ha hecho es reubicarlos o reciclarlos, pero son los mismos, con el refuerzo del ex asambleísta Virgilio Hernández,
que presidía la Comisión Legislativa del Régimen Económico, que endosó a rajatabla todas las medidas del expresidente que el actual presidente considera desmesuradas. Y en la presidencia de la Comisión Legislativa ahora está el exsecretario de Planificación del expresidente Correa. Entonces, lo que salta a la vista es, con este mismo equipo, ¿qué le espera a la República, a la economía nacional y al presidente Lenín Moreno? ¿Será capaz de implementar un programa económico que vaya en contramarcha del que los mismos lo implementaron antes? Bueno, es de sentido común, Alfredo, no se puede servir a Dios y al diablo. No se puede servir a dos amos. O usted está en una línea o está en otra línea. Ahí hay un conflicto de interés. Quienes estaban en el antiguo equipo económico tienen que justificar lo hecho. Entonces, es difícil, no digo imposible, es difícil que logren modificar la línea de política económica, que logren modificar las acciones de política económica, porque más o menos el sendero ha sido el mismo. Entonces, obviamente el presidente tiene la potestad para señalar quiénes son las personas que deben estar al frente de las distintas carteras, pero claro, resulta bastante complicado que quienes tienen que justificar lo hecho vayan a modificar las acciones. ¿Es necesario entonces una auditoría de la deuda externa para saber exactamente en qué situación estamos y qué es lo que se necesita hacer? ¿Cómo no? Es imprescindible. Recordemos, en el año 2007 empezamos con una auditoría ciudadana del crédito público global que permitió tomar una acción muy importante en el año 2009 que bajó enormemente el peso de la deuda en el presupuesto, en las cuentas fiscales en el año 2009. Hoy día, con una deuda mucho más abultada, el presidente Moreno ha transparentado la cifra y está casi en el orden de los 60.000 millones de dólares, o sea, alrededor del 60% del PIB. Es indispensable saber cuáles son los plazos, cuáles son los costos, a quién se le debe, con el objetivo de reperfilar esa deuda y bajarle la presión fiscal para que no le carguen la mano a los sectores más vulnerables de la economía. Diego Borja, expresidente del Banco Central y exministro coordinador de la política económica. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias. Estefi. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Concluimos así esta emisión y como siempre a ustedes, gracias, su confianza y sintonía. Bueno, se nos viene un largo feriado, así que a disfrutarlo. Y nos vemos el próximo lunes. Buenos días.